Muy bien, vamos a pasar entonces ahora a lo que respecta a metabolismo nitrogenado. ¿Qué cosa es el metabolismo nitrogenado? ¿A qué hacemos referencia con metabolismo nitrogenado? Metabolismo nitrogenado hace referencia a lo que es la síntesis y degradación de todos aquellos compuestos químicos que tengan en su estructura nitrógeno, ¿no? Y si bien hay otros compuestos aparte de las proteínas que contienen nitrógeno en su estructura, básicamente pues los aminoácidos, que son la base de las proteínas, son los compuestos más abundantes que van a tener el nitrógeno, y por tanto cuando se habla de metabolismo nitrogenado pues hace mucha referencia al metabolismo de los aminoácidos. Los otros compuestos que también tienen aminoácidos son los nucleótidos, que vamos a ver en la parte de genómica, pero en este caso nos vamos a centrar básicamente al metabolismo nitrogenado de los aminoácidos. Entonces, vean ustedes que en el caso de los aminoácidos, nosotros, ¿por qué vías podemos obtener nosotros aminoácidos? Obtenemos aminoácidos de la dieta consumiendo proteínas exógenas. Podemos obtener aminoácidos a través de la biosíntesis de aminoácidos, es decir, la síntesis endógena, que nuestro cuerpo sintetice aminoácidos a partir de alfa-cetoácidos precursores, y podemos obtener también aminoácidos de la proteólisis. Proteólisis significa romper, ruptura de proteínas, que en este caso de las proteínas endógenas, las proteínas que conforman nuestro organismo. Entonces, cuando yo quiero obtener aminoácidos, pues me voy a valer de estas tres opciones: que yo consuma el aminoácido de la dieta, que mi cuerpo sintetice el aminoácido, o que yo rompa una proteína que ya está formada en mi cuerpo para a partir de eso obtener aminoácidos. A toda la cantidad de aminoácidos que yo tengo, y específicamente a los aminoácidos que se encuentran dentro del interior de las células para poder ser aprovechadas, se le conoce como pool de aminoácidos, ¿no? Esa concentración de aminoácidos libres que yo voy a poder utilizar para distintas funciones y que están dentro de cada una de las células se conoce como el pool de aminoácidos, ¿no? Ahora, este pool de aminoácidos yo lo puedo utilizar para distintas cosas. Primero voy a utilizar esos aminoácidos para formar proteínas, nuevas proteínas, para formar biomoléculas, como por ejemplo hormonas y neurotransmisores. O sea, no solamente los aminoácidos me permiten formar proteínas, sino también biomoléculas especiales. O yo puedo hacer que estos aminoácidos yo los voy a degradar. Acuérdense que catabolismo, lo habíamos visto en la primera clase, es destrucción, ruptura de ciertas sustancias, generalmente para poder obtener energía a partir de ellas. Entonces, cuando hago referencia a catabolismo de aminoácidos, es la ruptura del aminoácido, ¿no? Entonces, en este caso, cuando yo rompo o hago la lisis, la destrucción, por así decirlo, del aminoácidos, yo me voy a quedar con el grupo amino, que es característico. Bueno, en este caso está como amoníaco, pero el grupo amino, que es característico de estos aminoácidos, y de una cadena carbonada, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, no tiene ahí el nitrógeno, ¿no? Precisamente porque en el catabolismo de los aminoácidos se hace esta diferenciación, porque esta cadena carbonada, como tiene carbono y oxígeno, puede servir para la síntesis de otros compuestos o para la obtención de energía a partir de esa cadena carbonada, mientras que el amoníaco, en este caso, es un compuesto tóxico y que tiene que ser eliminado de nuestro organismo. Entonces va a seguir una vía metabólica, una ruta metabólica también para poder degradar. Entonces vean cómo ustedes, en cuanto a la visión general del metabolismo de los aminoácidos, vemos cómo podemos obtener aminoácidos y cómo este pool de aminoácidos puede ser utilizado de distintas maneras para que haya una conservación entre la síntesis y la degradación de esos compuestos. Entonces, le habíamos dicho que una manera de obtener aminoácidos es a través de los aminoácidos que nosotros consumimos de la dieta, y los aminoácidos se encuentran en las proteínas. Entonces vamos a hacer un rápido repaso a la digestión de las proteínas y la absorción de los aminoácidos. Vean ustedes que en este caso
vamos a ver que las proteínas, nosotros las ingerimos de la dieta, van a ingresar y el primer sitio de acción en donde se van a empezar a degradar las proteínas básicamente va a ser el estómago. Vean ustedes que el estómago va a ser el primer lugar en donde vamos a poder tener la degradación de las proteínas, donde básicamente van a actuar dos factores. Primero, la presencia del ácido clorhídrico. Habíamos dicho que el pH puede desnaturalizar, cambios en el pH pueden desnaturalizar a las proteínas, en este caso el ácido permite desnaturalizar a la proteína, y luego vamos a tener a esta enzima que es la pepsina, que la pepsina lo que va a hacer es empezar a romper los enlaces peptídicos para poder hacer que la proteína, que es mucho más grande, se empiece a convertir en fragmentos más pequeños de aminoácidos, es decir, péptidos o polipéptidos, para poder continuar siendo degradados y finalmente ser aprovechados. Acuérdense que la pepsina, en este caso, va a requerir también de este ambiente ácido que permite la secreción de ácido clorhídrico para que pueda ser activada. La pepsina es una enzima que se activa a un pH bajo y precisamente la producción de ácido clorhídrico por el estómago permite que ésta se active y que se rompan las proteínas. Vean ustedes aquí, de manera concomitante, proteínas, actúa el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es indispensable para que la pepsina pueda actuar. La pepsina es una enzima que ha venido de una precursora que se denomina pepsinógeno, ¿no? Aquí, por acción del ácido clorhídrico, se convierte en pepsina, y la pepsina y el ácido clorhídrico ambas permiten que se empiece a degradar las proteínas. El segundo paso de degradación de las proteínas básicamente va a ser a nivel del intestino, donde vamos a tener ya no la acción de la pepsina, sino vamos a tener acción de las proteasas pancreáticas. Acuérdense que el páncreas va a secretar bicarbonato, que va a permitir dar un medio un poco más básico, en donde van a poder actuar otras enzimas que básicamente son carboxipeptidasas, tripsina, quimiotripsina y elastasa, que van a permitir seguir degradando a las proteínas. Entonces vean ustedes que en este caso el bicarbonato da un medio un poco más básico para que empiecen a actuar estas otras enzimas, carboxipeptidasas, tripsina, quimiotripsina, elastasa, para poder hacer que las proteínas empiecen a hacerse cada vez más pequeñas, primero polipéptidos, un conjunto de aminoácidos, luego se empieza a reducir para formar tri y dipéptidos, o sea, unión de 2 o 3 aminoácidos que van a ser mucho más fáciles de digerir. Vean ustedes que finalmente estos tri y dipéptidos van a llegar a la parte un poco más distal del intestino, donde van a haber amino y dipeptidasas que van a permitir degradar estos tri y dipéptidos en aminoácidos, ya simplemente, para que estos aminoácidos puedan ser absorbidos por el enterocito, ¿no? En el enterocito, en las células del intestino, vamos a tener transportadores que van a permitir que sean aprovechados tanto aminoácidos como también en algunos casos tri y dipéptidos, o sea, unión de 2 o 3 aminoácidos a través de transportadores especiales. Vean ustedes que en el caso de los aminoácidos van a tener transportadores especiales dependiendo del tipo de aminoácidos que sean, ya sean aminoácidos cargados positivos, aminoácidos cargados de manera negativa, aminoácidos neutros, aminoácidos como la prolina, por ejemplo, van a tener sus transportadores especiales, y siempre estos transportadores van a actuar a través de un mecanismo de transporte activo, ¿no? En donde van a pasar estos aminoácidos hacia el enterocito y luego finalmente van a pasar hacia la circulación portal, hacia la sangre, para ser llevados por la circulación portal al hígado, donde en el hígado precisamente se va a destinar cada uno de estos aminoácidos a la distinta función que requieran, ¿no? Ya sea que este aminoácido luego pueda llevarse a otros órganos, por ejemplo el tejido muscular, para que puedan formar parte de las proteínas de los músculos, o por ejemplo para ser llevado a las células de los riñones o al cerebro para sintetizar ciertos neurotransmisores, ¿no? O simplemente quedarse en el hígado para poder formar compuestos o proteínas determinadas que van a ser utilizadas, como por ejemplo la albúmina, las globulinas, etc., ¿no? Ahora,
¿Cómo es que se degradan las proteínas? Para obtener esos aminoácidos, ¿cómo es que se produce la degradación de las proteínas a nivel celular? Ya esto no es en el tubo digestivo, sino esto es a nivel celular. ¿Cómo se degradan las proteínas dentro de las células? ¿No? Entonces, yo voy a tener que dentro de las células la degradación de proteínas se va o va a permitir, ¿qué cosa? Va a permitir que se remuevan, ¿no? Remover proteínas que son defectuosas, o también va a permitir regular la cantidad de proteína intracelular. Entonces, con este proceso de degradación de proteínas dentro de la célula yo voy a remover lo que está defectuoso o voy a regular que no haya mucha cantidad de cierta proteína a nivel intracelular. Acuérdense que el acúmulo de proteínas defectuosas, ya lo habíamos visto un poco al hablar de ubiquitinación, podía causar ciertas enfermedades, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer o el Parkinson por acúmulo de proteínas defectuosas, ¿no? ¿Cómo se produce la degradación de proteínas a nivel intracelular? Pues es importante la presencia de este compuesto que ya lo habíamos mencionado también en la parte de modificaciones posttraduccionales, que es la ubiquitina, ¿no? La ubiquitina es este compuesto que va a unirse a una determinada célula para poder, una determinada proteína para poder marcarla y que ésta pueda pasar a la degradación. Vean ustedes que el proceso de unión de la ubiquitina hacia una proteína en específico, esta es la proteína, para que una proteína pueda ser marcada por ubiquitina, tiene que pasar por un complejo enzimático. Vean que este complejo enzimático está compuesto por 3 enzimas en una sola, por eso se llama complejo enzimático, que va a ir permitiendo que la ubiquitina se pueda unir a la proteína, ¿no? A esta proteína, y vean que este proceso de ubiquitinación va a implicar un gasto de energía, es decir, marcar a la proteína que yo quiero degradar con ubiquitina va a implicar también un gasto de energía. Una vez que se ha producido la adición de la ubiquitina a la proteína que yo quiero degradar, es decir, ya está marcada la proteína con ubiquitina, esta proteína con ubiquitina va a viajar hacia una estructura dentro de la célula que se denomina, como ustedes ven acá, proteosoma. El proteosoma es el lugar, la estructura en la cual se va a degradar la proteína. ¿Y cómo se produce entonces este proceso de degradación en el proteosoma? Vemos que este proteosoma está compuesto, vean, por 3 subunidades, ¿no? Vean ustedes, tiene un anillo, una estructura central, que es este de aquí, que se conoce como el núcleo. ¿Ya? Este núcleo va a estar compuesto por 4 anillos, vean ustedes, 2 alfa, 2 beta, que en este lugar es donde se va a producir la degradación propiamente de la proteína. Ya a los costados va a tener otras 2 subunidades, que son las subunidades 19S, que básicamente lo que van a permitir es el reconocimiento de la proteína que está marcada con la ubiquitina. Vean ustedes, esta proteína que está marcada con la ubiquitina llega hacia esta subunidad 19S, donde se reconoce, hay un receptor o adaptor de ubiquitina, ven ustedes que es este de aquí, que reconoce a la ubiquitina de la proteína marcada, y lo que hace por medio de gasto de energía, con gasto de ATP, es ir separando la ubiquitina de la proteína, de tal manera que la proteína sola ingrese al proteosoma, porque la proteína es la que se va a degradar. La ubiquitina solo lo que permite es llevar la proteína defectuosa o la proteína que se quiere degradar hacia el proteosoma. Entonces llega hacia el interior del proteosoma, se libera la proteína y la proteína se degrada en el interior, en este núcleo. Y luego, por la otra subunidad, empiezan a salir pequeños fragmentos de aminoácidos que conocemos como oligopéptidos, ¿no? O sea, péptido, acuérdense que les había dicho que es la formación de los aminoácidos, pequeñas formaciones de aminoácidos que van a terminar de degradarse en la célula. Vean ustedes que esta parte central donde se produce la degradación tiene esta estructura donde vamos a tener proteasas de tipo quimiotripsina,
tripsina o caspasa, que son proteasas de tipo similar a la que se encontraban en el sistema digestivo, ¿no? En el sistema digestivo yo les había hablado de quimiotripsina, tripsina, carboxipeptidasas, elastasas, etcétera. Pues estas proteasas que se encuentran precisamente en esta estructura nuclear del proteosoma son parecidas o similares a las que veíamos en el sistema digestivo, ¿no? Ahora, ya hemos visto degradación de proteínas a nivel intracelular. Ahora, ¿cómo se hace la degradación o el catabolismo de los aminoácidos? ¿Cómo se degradan los aminoácidos? Bueno, los aminoácidos, para el catabolismo de los aminoácidos, vamos a ver que estos se hacen básicamente en dos etapas. La primera es la etapa de la transaminación, que es lo que vamos a ver ahora, y la segunda etapa es la etapa de la desaminación oxidativa, que lo vamos a ver en la siguiente lámina. ¿Qué cosa es la transaminación? De hecho, ya habíamos hablado un poquito al momento de hablar de transaminación cuando vimos los tipos de enzima, ¿no? Habíamos visto que había un tipo de enzima que se encargaba de hacer transferencias, esas transferasas, ¿no? En el caso de la transaminación, nosotros estamos hablando de la transferencia de un grupo amino de un aminoácido a un cetoácido. La transferencia de un grupo amino de un aminoácido a un cetoácido en un proceso que se conoce como el proceso de aminotransferencia. Acuérdense que yo les había dicho que las enzimas que permiten la transferencia de un grupo, de una molécula a otro, son las famosas transferasas. Y les había dicho, un tipo de transferasa es las transaminasas. Las transaminasas, chicos, son las enzimas de tipo transferasa que van a permitir el paso inicial del catabolismo, de la destrucción de los aminoácidos en este proceso de transaminación. Existen muchas transferasas, muchas transaminasas que van a permitir hacer la degradación de los distintos tipos de aminoácidos. Hay dos aminoácidos que básicamente no van a tener este proceso de transaminación. La excepción van a ser básicamente ¿cuál? Van a ser la lisina y la treonina, que la lisina y la treonina no van a sufrir proceso de transaminación, sino que ellas directamente van a ir al siguiente paso, que es la diseminación oxidativa. Pero el resto de aminoácidos, los 18 aminoácidos restantes, sí van a tener como primer paso para su destrucción la transaminación. Y como les digo, cada aminoácido tiene una transaminasa específica. Sin embargo, hay dos transaminasas que son las más importantes, y por eso las estoy colocando acá, que son las que también nos sirven para el estudio de ciertos pacientes, sobre todo cuando evaluamos ciertas patologías, sobre todo del hígado, y son las del hígado y el corazón, y son las transaminasas conocidas como GOT o GPT. Estas transaminasas, que son la GOT más conocida como ACAT, es la famosa enzima transaminasa aspartato aminotransferasa. Aspartato aminotransferasa. Y la otra enzima es la famosa GPT o ALT, que es la famosa enzima alanino aminotransferasa. Son esas dos enzimas, aspartato aminotransferasa y alanino aminotransferasa. Vean cuál es la función de la aspartato aminotransferasa o AST o GOT. Permite que el aspartato, que es un aminoácido, le pueda transferir su grupo amino a un cetoácido como el alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato es un cetoácido.
este alfa-cetoglutarato va a recibir este grupo amino del aspartato para formar oxalacetato, que vean ustedes que el oxalacetato es prácticamente el aspartato que ha perdido el grupo amino, y el alfa-cetoglutarato al recibir el grupo amino se transforma en glutamato. ¿Ven? Vean ustedes, aspartato más alfa-cetoglutarato, transferencia del grupo amino al alfa-cetoglutarato, el aspartato se queda como oxalacetato y el alfa-cetoglutarato se transforma en glutamato. Y en el caso de la alanino-aminotransferasa, el aminoácido es la alanina, donde el grupo amino de la alanina es transferido al alfa-cetoglutarato, de tal manera que pierde su grupo amino, la alanina se transforma en piruvato y el alfa-cetoglutarato al recibir el grupo amino se transforma en glutamato. Vean ustedes entonces que el primer paso es la transferencia precisamente de este grupo amino para formar en este caso a partir de aspartato y alanina este otro compuesto que es el glutamato. Le transfieren su grupo amino al alfa-cetoglutarato y se forma el glutamato. Ahora, en este caso, vean ustedes que estas enzimas, ¿no?, que van a permitir la transferencia de este grupo amino, de un aminoácido a un alfa-cetoácido, pues vean ustedes que finalmente van a dar otros compuestos al perder a sus grupos aminos. Es por eso que también cada una de estas enzimas recibe un segundo nombre, que en este caso, en el caso de la aspartato aminotransferasa, también se le conoce como la transaminasa glutámico-oxalacética, transaminasa glutámico-oxalacética. ¿Por qué? Porque forma oxalacetato y glutamato. Y vean ustedes que se corresponden con las iniciales. Aspartato aminotransferasa, conocida como AACT, y transaminasa glutamato oxalacética, conocida como GOT o TGO, también lo van a ver ustedes en los libros. Y en el caso aquí igual, vean ustedes que la alanina al transferir al grupo amino va a terminar formando piruvato. Entonces en este caso a esta enzima se le conoce como la transaminasa glutamato, pirúvica, y las iniciales, en este caso, alanino-aminotransferasa, ALT, transaminasa glutamato pirúvica, GPT o TGP, ¿no?, que son como los van a encontrar tal vez cuando ustedes revisen, van en la parte de clínicas, pidan laboratorio, vean análisis, van a encontrar así como ACT, TOG o ALT, TGP, ¿no? Entonces, esto es importante porque estas enzimas nos van a poder permitir o nos van a ayudar para el diagnóstico de ciertas patologías. Estas enzimas, por ejemplo, se localizan principalmente, ¿en dónde? Se localizan principalmente en el tejido muscular, perdón, aquí le puse tilde sin querer, en el tejido muscular y en el tejido hepático. Son enzimas intracelulares, tanto del tejido muscular como del tejido hepático, y vamos a ver que cuando haya lesión del músculo o lesión del hígado, estas enzimas que están dentro de las células se van a liberar al torrente sanguíneo, y uno puede medir la cantidad de enzimas en la sangre y decir y orientarte a que haya una sospecha de daño a nivel muscular o a nivel hepático. Este daño puede ser que haya habido una inflamación, ¿no?, como por ejemplo una hepatitis, ¿no?, o que haya una sustancia tóxica que haya hecho daño a nivel del músculo o del hígado, o que haya alguna enfermedad genética que altere el metabolismo en el músculo y hepático o en el hígado, o por ejemplo la presencia del famoso hígado graso o esteatosis hepática, que también compromete y produce liberación de estas enzimas que son la aspartato aminotransferasa y la alanino aminotransferasa. Solamente, si bien ambas se encuentran en músculo y en el hígado, se dice que en el caso del hígado es mucho más específica la famosa TGP.
La TGP o la ALT se dice que es mucho más específica del tejido hepático, ¿no? Entonces permite diferenciar un poco cuando se está elevada más esta enzima en una patología hepática, ¿no? Entonces vean ustedes cómo se produce este proceso de transaminación. Y aquí, simplemente para comentarles como dato adicional, estas enzimas transaminasas ambas utilizan como cofactor a una vitamina, que es la vitamina B6, la vitamina 6, llamada también piridoxina, que vamos a ver en la última clase al hablar de vitaminas. Es una vitamina que trabaja como cofactor de estas transaminasas en el proceso de transaminación. Una vez que se ha producido este proceso de transaminación de los aminoácidos, viene el segundo proceso para el catabolismo, que es la desaminación oxidativa. ¿Qué cosa significa desaminación oxidativa? La desaminación oxidativa es la liberación que se produce del grupo amino, o sea, del amonio, ¿no? del aminoácido, vía la conversión de ¿qué? Vía la conversión del glutamato en alfa-cetoglutarato, perdiendo este grupo amonio. Vean ustedes que este proceso básicamente lo que va a permitir es liberar este grupo amonio, que este grupo amonio ya les había dicho en la parte de la diapositiva del metabolismo nitrogenado, que este grupo amonio tiene que ser eliminado porque es tóxico para nosotros. Entonces precisamente este segundo paso lo que hace es liberar ese grupo amonio para que ese grupo amonio pueda irse a eliminarse por otro proceso que ya vamos a ver a continuación, que es el ciclo de la urea. Entonces este proceso, vean ustedes, se realiza gracias a esta enzima, que es la enzima glutamato deshidrogenasa, ¿no? Vean que tenemos aquí el grupo amino y este grupo amino del glutamato lo que va a hacer es liberarse, y para poder liberarse el glutamato va a necesitar del agua. El glutamato va a reaccionar con el agua a través de esta glutamato deshidrogenasa, y lo que se va a hacer es que este grupo amino se va a liberar, ¿no? Se va a liberar y va a poder formarse o estar libre para poder ser degradado, y finalmente formarse, al perder el grupo amino, un alfa-cetoácido como el alfa-cetoglutarato, ¿no? Vean que esta enzima, que es la glutamato deshidrogenasa, necesita también un cofactor, que es este de acá, que es el NAD-fosfato, ¿no? Que es la famosa nicotinamida adenina dinucleótido, ¿no? En este caso con fosfato, que es un cofactor importante de esta enzima, que es la glutamato deshidrogenasa. ¿Ya? Entonces, miren, vean ustedes cómo este proceso va a finalmente permitir que se libere este grupo amonio, que es tóxico y que necesita ser eliminado. Entonces, como resumen en el catabolismo de los aminoácidos, habíamos dicho que un primer momento va a ser la transaminación, en la cual un aminoácido va a cederle su grupo amino a un cetoácido para formar ¿qué cosa? Para formar glutamato, ¿no? Que este glutamato básicamente va luego por un proceso de desaminación oxidativa, que es el segundo proceso del catabolismo de los aminoácidos. El glutamato pierde el grupo amino, se convierte otra vez en un cetoácido que puede ser reutilizado para el proceso de transaminación, pero en este caso el glutamato pierde su grupo amino, y este grupo amino que ha quedado va a ser necesario que lo eliminemos, porque es un grupo es una sustancia tóxica. Entonces es necesario que sea eliminado, pero para poder ser eliminado, este amoníaco debe ser transformado en un compuesto que es la urea. La urea es la forma de eliminación del amoníaco, se elimina básicamente a través del riñón, los riñones son los que eliminan la urea a través de la orina, y la conversión del amoníaco a urea se realiza a través de un ciclo que se conoce como el ciclo de la urea, ¿no? Pero además de este amonio que va a ser eliminado a través de la urea, vamos a ver
que los aminoácidos también van a dejar dentro del residuo un esqueleto carbonado. Este esqueleto carbonado que tiene el residuo de los aminoácidos va a tener diferentes destinos. Parte del esqueleto carbonado de algunos aminoácidos va a permitir la formación de acetilcoenzima A y la formación de acetoacetato, que es un cuerpo cetónico. A estos aminoácidos que forman acetilcoenzima A y acetoacetato se conoce como aminoácidos cetogénicos, porque precisamente van a permitir la formación de cuerpos cetónicos, que ya vamos a hablar de ellos en la parte de lípidos. ¿Qué cosas son los cuerpos cetónicos? ¿Por qué se producen? ¿Qué aminoácidos su esqueleto carbonado va a permitir la formación de estos compuestos, acetilcoenzima A y acetoacetato? Básicamente vamos a tener dos, que son la lisina y la leucina. Luego vamos a tener otro grupo de aminoácidos, que son los aminoácidos glucocetogénicos, que los aminoácidos glucocetogénicos son aquellos que no solamente van a permitir la formación de acetilcoenzima A y acetoacetato, sino que también van a permitir la formación de piruvato y de otros intermediarios del ciclo de Krebs, que ya vamos a hablar de ellos en la parte del metabolismo de los carbohidratos. Estos aminoácidos glucocetogénicos van a ser aquellos que forman parte de este acrónimo FIT. ¿Cuáles son esos aminoácidos? F de fenilalanina, iso de isoleucina, T de treonina, la otra T de triptófano y la última T de tirosina. Estos aminoácidos FIT van a permitir no solamente formar acetilcoenzima A y acetoacetato, sino también, como les decía, piruvato y intermediarios del ciclo de Krebs. Finalmente vamos a tener un grupo que son los aminoácidos glucogénicos. Estos solamente van a permitir la formación de piruvato y de intermediarios del ciclo de Krebs, y en este caso vamos a tener a los aminoácidos restantes, los que no han sido mencionados dentro de las categorías anteriores, como por ejemplo la valina, la glicina, la histidina, etcétera. Son aminoácidos glucogénicos, es decir, que van a permitir la formación de piruvatos e intermediarios del ciclo de Krebs. Entonces les había dicho que este grupo amino, el amonio, que se ha producido de la degradación del catabolismo de los aminoácidos, debe ser eliminado como urea, y para eso debe ingresar a un ciclo que se conoce como el ciclo de la urea. El ciclo de la urea se va a llevar a cabo ¿en dónde? Se va a llevar a cabo en el hígado, en las células hepáticas, en los hepatocitos. Y básicamente este ciclo de la urea va a estar estimulado sobre todo luego de que uno tenga la ingesta de una dieta hiperproteica, o sea, cuando uno ingiere mucha cantidad de proteínas, se estimula el catabolismo de los aminoácidos y la formación del ciclo de la urea. Y este ciclo de la urea básicamente va a realizarse en dos partes de la célula hepática, del hepatocito. Los dos primeros pasos se van a llevar a cabo dentro de la mitocondria. Entonces, en la mitocondria se producen los dos primeros pasos del ciclo de la urea. Y los siguientes pasos restantes, básicamente son 3 pasos más, los 3 pasos restantes se van a llevar en el citosol. Es decir, del paso 3 al paso 5 se llevan en el citosol, en el citoplasma. Entonces, el ciclo de la urea se realiza en dos partes dentro del hepatocito. El inicio del ciclo de la urea entonces va a estar marcado por el ingreso del amonio. El amonio ingresa dentro de la mitocondria del hepatocito y se va a unir, vean ustedes, aquí al bicarbonato y a 2 ATPs, para partir de amonio, bicarbonato y 2 ATPs formar un primer producto que se denomina carbamoil fosfato. Este carbamoil fosfato, que se ha formado a partir del amonio, del bicarbonato y 2 ATPs, se logra gracias a una enzima, que es esta enzima que está marcada con el número 1, como ustedes pueden ver aquí, que es la famosa enzima carbamoil fosfato sintasa. La carbamoil fosfato
sintasa 1. Esta enzima permite precisamente el primer paso de la condensación. Y vean que no solamente se forma el carbamoil fosfato, sino que además del carbamoil fosfato se forman 2 ADPs y fósforo inorgánico. Esta enzima, la carbamoil fosfato sintasa, es la enzima que nosotros consideramos como la enzima limitante del ciclo de la urea. O sea, es la enzima que va a ser la vigilante como el switch para que se pueda iniciar el ciclo de la urea. Entonces, mucho se va a controlar la expresión, la actividad de esta enzima para que pueda o no continuar el ciclo. Es como les digo, como el switch, que va a permitir que se siga desarrollando todo el ciclo o no. Esta es la famosa enzima limitante del ciclo de la urea. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que esta reacción de la transformación o la formación del carbomail fosfato va a ser una reacción irreversible. Por eso también es que esta es un paso limitante dentro del ciclo de la urea, ¿no? Y esta enzima necesita de un cofactor importante, que en este caso el cofactor de esta enzima es la N-acetilglutamato. El N-acetilglutamato es un cofactor indispensable para la acción de esta enzima, que es la carbomail fosfato sintasa de tipo 1. Ahora, vemos que este carbomail fosfato va a unirse a otro componente, que en este caso es la ornitina. Vean que la ornitina se une al carbomail fosfato gracias a la acción de esta enzima, que es la número 2. En este caso vamos a tener a la enzima ornitina transcarbamoilasa. La ornitina transcarbamoilasa va a permitir que el carbamoil se una o sea transferido a la ornitina, y vean ustedes que pierde fosfato. Se une la ornitina al carbamoil, pero perdiendo el fosfato, y se forma un nuevo componente, que en este caso es la citrulina. Esta citrulina, como ustedes ven aquí, sale de la mitocondria. Vean ustedes los dos primeros pasos, que eran la formación del carbamoil fosfato y la formación de la citrulina, se dan dentro de la mitocondria. Pero luego los siguientes pasos van a ser en el citosol. Entonces la citrulina sale de la mitocondria del hepatocito para que se produzca la tercera reacción del ciclo de la urea, que en este caso la tercera reacción es hacer que la citrulina se combine con un aspartato para formar una molécula que se denomina arginosuccinato. En este caso, el tercer paso del ciclo de la urea se va a dar por una enzima que se denomina arginosuccinato sintetasa. Entonces esta enzima arginosuccinato sintetasa lo que hace es unir la citrulina con el aspartato para formar el arginosuccinato, ¿no? Este paso, vean ustedes que tiene consumo de energía, se consume ATP, se gasta energía para formar este compuesto, y vean ustedes que anteriormente los compuestos que habíamos visto tenían solamente un grupo amonio que venía precisamente del carbamoil fosfato. En este caso la citrulina, al unirse al aspartato, que el aspartato es un aminoácido que tiene otro grupo amonio, precisamente termina formando una molécula que tiene dos grupos amonio, ¿no? El amonio que viene de la citrulina, que ha sido captado de la degradación de los aminoácidos, como el amonio que aporta el aspartato. Entonces, este arginosuccinato es un compuesto que tiene dos nitrógenos dentro de su estructura. El arginosuccinato luego se va a transformar hacia arginina a través de la acción de esta cuarta enzima,
que la cuarta enzima del ciclo de la urea va a estar dado por la enzima arginosuccinasa. La arginosuccinasa va a permitir que el arginosuccinato se divida, se transforme en arginina y en fumarato. Este fumarato que ustedes ven aquí, vamos a ver que también es un intermediario dentro de otro ciclo, que es el ciclo de Krebs, que es ese famoso ciclo que nos va a permitir obtener energía básicamente de la glucosa, pero también de otros compuestos como los ácidos grasos. Entonces vean que este fumarato va a ser el nexo, el enlace que hay entre el ciclo de la urea y el ciclo de Krebs. Enlace con el ciclo de Krebs porque precisamente es un compuesto o un intermediario de este ciclo. Es el eslabón que une ambos ciclos, el ciclo de Krebs como el ciclo de la urea, ¿no? Vemos que luego de formarse la arginina, esta arginina se va a descomponer, se va a romper también en dos componentes que van a ser la ornitina y la urea, y lo va a hacer gracias a una quinta enzima que se conoce como arginasa. La arginasa rompe la estructura de la arginina y forma urea, que es un compuesto que vean ustedes que mantiene el amonio que vino del catabolismo de los aminoácidos, como el amonio que vino del aspartato, y finalmente se forma otro compuesto que es la ornitina, ¿no? Esta ornitina, si ustedes se acuerdan, es la que va a nuevamente ingresar al ciclo cuando se una con la carbonmetilfosfato en el segundo paso para formar citrulina. Entonces vean ustedes que termina siendo un ciclo, ¿por qué? Porque el último intermediario, el último producto de este ciclo, que es la ornitina, termina siendo un sustrato también dentro del ciclo o del metabolismo que tenemos de este grupo amonio que ha sido producido por el catabolismo de los aminoácidos. Esta urea, como ustedes ven, tiene los dos amonios, y esta urea es la que precisamente luego va a viajar ¿hacia dónde? Va a viajar al riñón para que la urea pueda ser eliminada a través de la orina. Cuando hay alteraciones en las enzimas que comprometen, que forman parte de este ciclo de la urea o de este cofactor que es la N-acetilglutamato, entonces lo que se va a permitir es que no se pueda metabolizar el amonio que ha venido del producto del catabolismo de los aminoácidos, de tal manera que el amonio se va a empezar a acumular y se va a producir hiperamonemia. Hiperamonemia significa exceso de amonio en la sangre, que se produce por un trastorno o algún déficit, alteración de alguna de estas enzimas. Hay enfermedades genéticas, defectos genéticos que alteran estas células y que van a formar los trastornos del ciclo de la urea. Son errores innatos del metabolismo, es decir, los niños nacen con estos defectos genéticos, y lo que va a pasar es que conforme pase el tiempo, estos niños van a empezar a presentar alteraciones en la eliminación del amonio y van a cursar muchos de ellos con hiperamonemia. El amonio es tóxico para el tejido, para el sistema nervioso central, de tal manera que se va a empezar a comprometer la función también cerebral. Y de la misma manera, al producirse este proceso dentro del hígado, muchas enfermedades hepáticas que comprometan la función, esta función del hígado, también pueden terminar generando hiperamonemia, como por ejemplo sucede en algunos casos de cirrosis hepáticas o enfermedades hepáticas en donde se produce una insuficiencia hepática que va a condicionar a que no haya un adecuado ciclo de la urea, el amonio se empieza a acumular en la sangre y se forma la famosa encefalopatía hepática, ¿no? ¿Qué es la encefalopatía hepática? La encefalopatía hepática, encefalopatía hace referencia a un trastorno a nivel del sistema nervioso central, encefalopatía, ¿no? Patía, trastorno, que se ha producido a consecuencia de que el hígado no es capaz de eliminar el amonio, ¿no? Y esto es importante dentro de la correlación clínica.